en el estudio anterior, justamente solo el Señor puede construir nuestro carácter, ¿no? Yo les pasé también las hojitas, ¿eh? Dice que Dios quiere que dejemos todas las cosas en sus manos, ¿recuerdan? Que para que nosotros, más que preocuparnos por construir nosotros mismos nuestro carácter, mejor dejárselo al Señor, que Él lo haga, ¿no? Después, una de las cosas que Él iba a utilizar para moldearnos justamente era la cruz, ¿no? La cruz, y que ya lo hemos hablado en otras partes del estudio también, que era la cruz y todo eso. La cruz sabíamos que es arrepentimiento, es acercarnos a Él, es humillarnos delante de Él, ¿no? Ser sumisos para que Él nos trabaje, para que seamos obedientes, ¿no? A lo que Él quiere hacer. Y después vimos los rasgos del carácter, ¿no? Del carácter de Cristo, ¿no? Que decía, ahí hablábamos mucho de la humildad, ¿no? Nos tocó este estudio anterior que nos lavó un poquito la cabeza a todos, ¿no? Con respecto a cómo debemos ser, cómo debe ser nuestro corazón, ¿no? Sencillo, humilde, y nos daba evidencias de la humildad. Después hablamos de la evidencia de la falta de humildad, las bendiciones para el humilde, ¿recuerdan? La disposición para el servicio, el concepto de servicio del Antiguo Testamento, que ahí vimos las palabras de siervo en diferentes, en el mismo idioma de hebreo, pero diferentes palabras que utilizan con diferentes significados, pero termina igual siendo el significado siervo o esclavo, ¿no? Nada más que tenía alguna característica más que lo detallaba en las diferentes palabras, ¿no? Y después veíamos en el Nuevo Testamento cómo podría ser la palabra siervo y quiénes serían específicamente el diácono, sería, ¿no? Una de las descripciones que daba, que la palabra diácono se aplicaba de dos maneras distintas. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cuál era el concepto de servir? ¿No? ¿Cuál era el concepto? Por eso decía el tema, es justamente, o se refiere a la palabra diácono, ¿no? Y ahora vamos a ver convertirse en un siervo, ¿qué implica? ¿No? ¿Qué implica? Y tiene unos puntitos ahí. O sea, si somos siervos, ¿qué cosas tendremos que tener? ¿Qué decisiones o qué puntos son los que nos van a trabajar, ¿no? en esta área? Y uno de los puntitos era aceptar el tratamiento de la cruz, como recién veníamos diciendo, ¿no? ¿Qué era la cruz? Bueno, humillarse delante del Señor, obediencia, ¿no? Y acá fíjate que vuelve a recalcar otra vez, por algo lo repite. Cuando nosotros queremos hacerle entender a otra persona que tenemos al lado que algo que es importante y no queremos que ese detalle se pierda, lo repetimos un montón de veces, ¿no? Mirá, fíjate tal cosa, fíjate, a veces mi hija me dice, mami, ya me lo dijiste, chau, andate, ¿no? Pero es como que uno quiere recalcar, ¿no? Si nos recalca tantas veces, quiere decir que el estudio quiere recalcar para que se fije bien, para que se forme bien este pensamiento en nosotros. Fíjate que dice aceptar el tratamiento de la cruz. Dice, solo con el proceso de la cruz se rompe la voluntad del hombre. O sea que sí o sí tenemos que ir a la cruz, o sea, el Señor nos va a llevar a través de la cruz en diferentes circunstancias que nos toque vivir, ¿para qué? Para moldear nuestro carácter. Si no hay quebrantamiento, no va a haber, trabajo del Señor en nosotros, moldearnos, no va a poder moldear el Señor. Por eso sí o sí, porque somos a veces tan cabezotas duras, ¿no? Que el Señor nos tiene que llevar a ese quebrantamiento, ¿no? A quebrar nuestra voluntad, nuestro carácter. ¿No? El compromiso del cristiano, dice, debe ser servir a Dios y a los hombres. O sea que si vos querés ser un siervo de Dios, además de un hijo de Dios, tenés el deseo en tu corazón de estar en la casa del Señor y ser un siervo, justamente lo que tenés que tener en claro, que vos tenés que desear y hacer, ¿no? Hacerlo, ese de servir a Dios. Ese es el compromiso que tenés que tener. Y no solamente dice a Dios solo, sino que a los hombres. Y alguien que lean Marcos 10:45, Marcos 10:45, que dice, oh, Amén.
Amén. A ver, ¿qué dice? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. Así que mejor ejemplo, acá no, ya no tenemos, ¿no? El mejor ejemplo es Jesucristo. Porque dice, porque el Hijo del Hombre, que es justamente el Señor Jesús, dice, no vino para ser servido. Él no vino como un rey, ahí se sentó, bueno, ahora mis sirvientes me van a obedecer y van a hacer todo lo que yo digo. No. Dice, no vino para ser servido, sino para servir justamente, ¿no? Y fíjate, el Rey de Reyes, Señor de Señores, vino a esta tierra siendo Dios mismo. Dice, se humilló, dejó todo lo que él tenía y se vino a la tierra, a vivir como un humano como nosotros. Y encima vino a servir. No vino para ser servido, sino para servir. ¿Quién somos nosotros a veces para no, o para tener ese pensamiento, ay, que me sirva el otro, ¿no? Cuando Jesucristo mismo, siendo Dios, ¿eh? dice que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que qué ejemplo precioso que tenemos en Jesucristo, que Él siendo Dios, sin embargo, tiene esa disposición, ese corazón precioso de decir que vino para servir, ¿no? Para servir, no para ser servido. ¿Mm? Así que eso mismo que Jesús nos da el ejemplo, debemos hacer, ¿sí? Después dice, convertirse en siervo implica tener decisión personal. Primero dijimos aceptar el tratamiento de la cruz, pero ahora dice tener decisión personal. O sea, necesitamos nosotros decidir servir a Dios justamente y a nuestros hermanos. Dice, y no complacernos a nosotros mismos. ¿Vieron cuando hay muchos en la familia, ¿no? O sea, nuestros hermanos, nuestros padres, ¿no? Se come, un ejemplo, comemos todos, qué sé yo, ¿no? Cuando yo vivía con mis padres. Y siempre terminamos de comer y cuando venía la hora de crítica, de lavar los platos, uno disparaba para allá, el otro disparaba para allá, ¿no? Como se iban, ¿no? A comer era lindo sentarse a comer, pero ayudar después a lavar los platos, a acomodar las cosas, no, todo te las picas, ¿no? Y fíjate que a veces somos así, que en vez de venir uy, cuánto trabajo, uy, cuánto hay que hacer, mejor que lo haga el otro, ¿no? Mejor que el otro se ocupe de tal o cual cosa y yo me quedo sentada, ¿no? Algunos dicen, yo nací para ser espectadora de la vida, más que ser una, un actor de la vida, ¿no? Y conozco mucha gente que en vez de imponerse, ¿no? Es como que les gusta ser espectadores de la vida. Pasa algo en la calle y decía, ay, pero habría que hacer algo, ¿no? Y yo miro y digo, habría, no es habría que hacer, che, podríamos hacer algo, ¿no? Para solucionar esto que está pasando, ¿no? Yo soy muy metiche, por ahí peco del otro lado, porque me meto de cabeza y después me metí en un berenjenal que no sé cómo salir, ¿no? No soy de las que me quedo quieta, sino que me tiro de cabeza y después dije, ay, ¿para qué me habré metido? ¿Por qué no habré pensado 2, 3 veces primero y después lo hacía, ¿no? Pero, pero fíjate, ¿no? Que dice que nosotros tenemos que decidir servir a nuestros hermanos y no complacernos a nosotros mismos, ¿no? Me acuerdo que llegaba la hora de lavar los platos y voy al baño, decían y chau, se borraban, no aparecían más hasta que se terminaba de lavar todo, ¿eh? Y no tiene que ser así, dice, no complacernos a nosotros mismos, dice. Dios tiene en cuenta las decisiones que no son egoístas. Dios tiene en cuenta las decisiones que no son egoístas. Wow, o sea que Él ve todo. Él sabe la disposición de nuestro corazón, Él sabe si nosotros, si hay egoísmo o si lo hago para figurar, no para ayudar o no para servir. El Señor mira todas esas cosas, ¿no? Y que el deseo de nuestro corazón sea justamente servir por amor al otro. ¿Y por qué? Porque amo a Dios, ¿no? Porque lo amo al Señor. Otro punto para convertirse en siervo implica que tengamos el espíritu de enseñanza. Dice, estar abierto a aprender de cualquiera, y a mí me llamó la atención esto. Dice, estar abierto a aprender de cualquiera es muy doloroso. Y yo dije, es muy doloroso, digo, aprender de cualquiera. Yo siempre fui de pensar que de todos podemos aprender, ¿no? No es que yo ahora ya me las sé todas y yo no aprendo más, ¿no? Ejemplo tenemos con la pastora. La pastora ya es una mujer mayor,
es una mujer que ya vivió muchas cosas, experiencia, conocimiento, sin embargo, cuando teníamos el seminario, ahí la veíamos sentada con nosotros, ¿no? Aprendiendo. Se podría haber quedado tranquila en su casa y dejar que los responsables del seminario puedan llevarlo adelante y se siga llevando nuestra actividad. Sin embargo, venía y se sentaba a aprender con nosotros, ¿no? Ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate que aún de un niño podés aprender cosas, ¿eh? Aún de un niño podemos aprender la frescura, la disposición sincera de un niño, ¿no? No de un adulto que a veces es como que está siempre con una ambigüedad o como bueno, hago esto, pero en realidad tengo este otro sentir, ¿no? Un niño nos puede enseñar, ¿no? No me voy a olvidar nunca que cuando Maru y Vale oraban por ese perrito dichoso y resulta que era que Luz oraba por el perrito, ¿no? Por el perrito y resulta que se les apareció un perrito ahí y era que el Señor les contestaba las oraciones, le contestó la oración a Luz, ¿no? Que era cuando vivían en la otra casa anterior. Y que ahí tenían un perrito que lo encontraron en la puerta y lo hicieron entrar, ¿no? Digo, pero fíjate vos que la fe de un niño, ¿no? Te enseña que vos decís, mira, nosotros estamos dudando todavía si el Señor me va a contestar esto, y la fe de un niño, ¿cómo puede enseñarte? Decir, mira vos, ¿no? El Señor me contestó la oración, ¿no? Eh, Tremendas cosas que podemos aprender y que decimos a veces eh, que no, de esta persona no puedo aprender. Sí, podemos aprender. Dios utiliza a todos los que tienen corazones dispuestos. Así tengas estudio o no lo tengas, en las cosas del Señor, el Señor nos puede usar. ¿Sí? No quiere decir que no nos vamos a preparar, pero sí podemos aprender cada día de otras personas, ¿no? Pero fíjate, si sabemos que Jesús fue bautizado por Juan ante los ojos de todos, ¿no? Y acá nombra ese ejemplo de Jesús y de Juan el Bautista, que sabemos que Juan el Bautista era el primo de Jesús, ¿no? Pero ¿qué dice Juan el Bautista? No soy yo, dice, es el que viene detrás mío, ¿no? Él venía preparándole el camino a Jesús y él sabía quién era realmente el Hijo de Dios y que él no tenía nada que ver ahí en esto. Él venía para servir y ya para cumplir lo que Dios le había estipulado para él, ¿no? Lo que Dios había elegido para él, que era que ir delante de Jesús para predicar el arrepentimiento de corazón y prepararle un camino para que cuando Jesús llegue ya estaba preparado esos corazones que estaban expectantes de la palabra, ¿no? Pero fíjate que dice que ya sabiendo Juan el Bautista, lo bautiza Jesús. Pero Jesús dice que, o sea, en un momento le dice a Juan el Bautista, pero vos me tendrías que bautizar a mí, no yo a vos, le dice, ¿no? Pero Jesús, ¿qué le dice? No, es necesario que así sea para que se cumpla lo que ya estaba escrito, ¿no? Lo que ya Dios había decidido, de que Jesús tenía que ser bautizado, no porque él era un hombre pecador y porque él dejaba su vida vieja y entonces se levantaba una vida nueva, no, porque Jesús nunca tuvo pecado. Lo que Jesús tenía que hacer lo hacía para dejarnos el ejemplo a nosotros de que nosotros debíamos bautizarnos. O sea que él lo hizo para dejar, porque para dejar obediencia, para marcar que era obediente, para marcar que es un mandamiento y que él lo tenía que cumplir. Y él es un ejemplo para nosotros, ¿no? Entonces, fíjate que si Jesús lo hizo, nosotros que venimos detrás de él y somos nada que ver con Jesús, ¿no? Como Juan el Bautista, y creo que a Juan el Bautista tampoco le llegaríamos por ahí a los talones, ¿no? Pero bueno, también era ejemplo para nosotros, fíjate. Entonces dice que a Jesús, dice, fue bautizado por Juan, dice, ante los ojos de todos, y en realidad dice, esto era muy arriesgado. Ahora te voy a llevar a dónde quiere apuntar lo que dice este estudio. Dice, esto era muy arriesgado. Yo pensé, ¿por qué? Dice, ya que más tarde, y ahí vamos, dice, un fariseo vendría a él, o sea, Jesús, tremendo esto, diciéndole, ¿no estábamos juntos en las clases de bautismo de Juan? Yo, la verdad que nunca presté atención a esto en la historia de Jesús. De que un fariseo se le haya acercado a Jesús y le diga, ¿no estábamos juntos en las clases del bautismo de Juan? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, aprendiendo al lado de un fariseo, ¿no? Como que vos podés ya decir del cabezota más cabezota de la iglesia, es un salvaje que no obedece, que no hace qué sé yo, ¿viste? Pero estaba a la par de él. Y Jesús
quiso hacerse no, yo con vos no me voy a sentar a aprender nada. No, dice que estaba ahí, ¿no? Sentado al lado de él aprendiendo, dice, ¿no? Y eso ciertamente, por eso dice que puede ser preocupante o doloroso, ¿no? Pero a Jesús no le dolió, ¿por qué? Porque él no tenía un ego, ¿no? Como tenemos nosotros, ¿no? Eh, dice, y eso ciertamente debe haber sido sucedido, dice, porque Jesús usa algunas ilustraciones de Juan el Bautista en la palabra, cuando habla de Mateo 3:10, si quieren anotarlo, anótelo, cuando habla, por ejemplo, en Mateo 3:10 y cuando habla en el 7:16 al 20. Cuando eso lo hace en el Sermón del Monte, o sea que utiliza algunas cosas que ya las dijo, las enseñó Juan, él les hace referencia en su Sermón del Monte. Entonces quiere decir que él estaba aprendiendo también de Juan. O sea, lo sabía, pero tenía que hacer en base a lo que Juan el Bautista hablaba, predicaba. Quiere decir que estaba sentado en las clases o en el momento que Juan predicaba, ¿no? Y lo escuchaba. Dice, debe ser bastante vergonzoso estar con los pecadores para ser bautizados. Dice, alguien que nunca pecó, como fue el caso de Jesús, ¿no? Como fue el caso de Jesús, dice. Tener un corazón enseñable, ¿eh? Es estar abierto a aprender de cualquiera, aunque esto pueda parecer extremadamente vergonzoso, ¿no? Y capaz que te decís, ¿por qué yo tengo que ir a aprender con estos cabezotas que son menos que yo? ¿Eh? Sin embargo, el Señor, fíjate qué sencillez de corazón, qué humilde que él iba y se sentaba con los otros, escuchaba la palabra o escuchaba las prédicas de Juan el Bautista. Qué sencillez, ¿no? Qué sencillez. Así que nosotros mismos podemos también justamente aprender de otros y aunque nos parezca, hoy no, yo me tengo que ir a sentar ahí cuando yo tendría que estar enseñando, ¿no? Somos de pensar por ahí este tipo de cosas. Pero fíjate que Jesús nos dio su ejemplo, ¿no? Un corazón de siervo, ¿no? Un corazón de siervo. También dice la dependencia de Dios, es otro puntito. La dependencia de Dios. Dice, convertirse en siervo implica tener dependencia de Dios. O sea que no mandarte solo, yo hago como a mí me parece, sino buscar de Dios, de su guía, ¿no? Dice, Jesús solo hizo lo que Dios le ordenó. Acordate que cuando leemos la palabra, creo que es en el libro de Juan, él todo el tiempo dice, porque el Padre se lo dijo, ¿no? Porque él iba al Padre a orar al Padre y el Padre le decía lo que tenía que hacer. Entonces yo y mi Padre, dice, estamos juntos, ¿no? Yo tal y tal cosa, ¿no? Creo que es Isaías, la tengo con Isaías. Lucas 14, creo. Juan 15, cualquiera, dije. Oh, sí, cuando dice que Jesús es la vid verdadera, ¿no? Fíjense en el versículo 4, un ejemplo, dice ahí cortito, permaneced en mí y yo en vosotros, ¿no? Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ahí está, por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Está hablando con respecto a Jesús y nosotros seríamos. Pero a ver, siempre habla de que como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Siempre habla de permanecer en él, ¿no? Pero fíjense que yo soy la vid, dice, verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, versículo 2, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, pero bueno, dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto. Yo soy la vid, dice en el 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Habla siempre de que debemos estar unidos a él, pero en otra parte, pues ahora no, yo no me olvidé de anotarlos, ¿no? Pero que siempre él recalca que él va al Padre, que él está orando y pidiéndole al Padre la guía, ¿no? No se mandaba solo el Señor, siempre se presentaba delante de Dios en oración y pedía su guía, ¿no? Él no se movía. Ruth, Sí. Ruth, en el Juan 14:10.
En Juan Puede ser 14. que Yo buscaba el 15. A ver, para. 14:10. Bueno, ahí tienes un ejemplo, ahí está. Dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, fíjate, el Padre, ¿no? Es el que está haciendo las cosas. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, dice, de manera, creedme por las mismas obras. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Sí puede ser, ahí está. En el versículo 10 ese es un ejemplo clarito. ¿Mm? Bien, gracias. Sí, ahí se me mezcló con Juan Lucas, dije, era, sí, entre el 14 y el 15, ahí estaba, ¿no? La cosa de Juan, sí, sí, sí. Pero fíjate que él siempre iba al Padre, ¿no? No se mandaba solo. Y fíjate que cuando incluso dice que ellos iban a tener justamente un día arduo, un día de trabajo, ¿qué hacía? Se levantaba mucho más temprano y buscaba la guía del Padre, la guía del Señor en oración, ¿no? Se ponía ahí a orar para que después el Señor los vaya guiando en todo ese día en el que Él se iba a mover, el que iba a llevar la palabra a otras personas, ¿no? Pero así, justamente, acá, dependencia de Dios, ¿no? Que Jesús solo hizo lo que Dios le ordenó, como dijimos. No había lugar para pienso o siento. Ahí fíjate lo que siempre venimos aprendiendo, ¿no? Sí, pero yo creo, sí, pero yo pienso, no, Jesús no decía, sí, pero yo pienso, capaz que el Señor le mandaba a hacer tal o cual cosa, y él no le decía, sí, pero yo, ¿te parece, Señor? Que hago esto, lo otro, yo pienso, yo creo, no somos así, ¿no? Queriendo poner nuestra propia opinión y no por ahí esperando, o sea, respetando lo que el Señor nos dice. Fíjate, dice, Jesús, dice, en la vida de Jesús no había lugar para decir pienso o siento, sino, dice, solo para lo que Dios quiere lograr. Dice que nosotros somos constructores y tenemos que ejecutar en las cosas de Dios, no somos constructores y ejecutores, ¿no? Del plan que Dios diseñó. O sea que no es que nos tenemos que sentar, ¿te parece? No. Si el Señor nos manda a hacer tal o cual cosa, nosotros somos ejecutores, somos constructores, ¿no? Nunca me voy a olvidar el ejemplo que mi papá me daba, ¿no? Eh, siempre me daba el ejemplo del soldado, ¿no? Y decía, el soldado no está para cuestionar la orden de su superior. Porque fíjate que si el superior le dice vaya y no sé, haga tal o cual cosa, no puede decirle, ¿le parece, señor coronel? ¿O le parece, señor sargento? No. Tiene que ir a ejecutar. Entonces mi papá decía, esa era la formación que tenía mi papá, que Dios le había dado esa formación, ¿no? A través de su estudio fuera de la iglesia, cuando él se formó de adolescente, de joven, ¿no? En una carrera militar que él hizo. Y se le enseñaba eso. El militar no tenía por qué cuestionar lo que se le decía, sino que se le daba una orden y ahí tenía que hacerlo. Y, y yo decía, ¿no? Eso es lo que él nos decía. Si el Señor te dice tal o cual cosa, no es cuestión de cuestionarle, es cuestión de obedecer. Por eso también fíjate que dice también en ciertos puntos de la palabra, nos dice que Él es nuestro comandante en jefe. O sea que nos está hablando de rangos militares, nos está hablando de cómo comportar. Él es nuestro sumo del sumo, nuestro comandante y jefe, que somos nosotros los que estamos debajo. Y soldados, ¿no? Los cuales debemos obedecer a nuestro Padre y a nuestro Señor a través de la palabra. Entonces fíjate, dice que acá Jesús no estaba para pensar lo que él, no, por eso él iba al Padre y oraba al Padre, y cuando el Padre lo guiaba, hacía lo que Dios le decía. Nosotros también debemos tener esta forma de actuar. Dios no acepta, dice, apegos humanos a su trabajo. Y cuando a veces estás acostumbrado que, bueno, lo hago yo, lo hago siempre yo, lo hago siempre yo, no. Porque hoy va a usar tu vida y después va a usar la vida de otra persona. No es que por costumbre. Y a veces recuerdo también consejos de que mi papá me decía, no es que yo lo tengo que hacer porque, bueno, no queda otra.
¿por qué otro no viene? Y lo haces todo refunfuñando. Podría venir otro a hacerlo, siempre tengo que hacer yo, siempre somos los mismos, siempre, ¿no? Y estábamos, dale con la queja, ¿no? Que por qué no vino otro, que por qué no abrió otro en la iglesia, siempre tengo que ir yo a abrir la iglesia. Mira la hora que llegan, y yo tengo que venir una hora antes, ¿no? Y ahí está la queja, porque no sirve. Cuando nosotros servimos al Señor y lo vamos a servir con quejas, no nos sirve, porque él ve todas las cosas. Si lo vamos a hacer, dice, ¿qué dice la palabra? Cuando hagamos algo, hagámoslo como para el Señor, con amor. ¿Eh? Y aún cosas que tengamos que hacer para los que nos rodean, hagámoslo como para el Señor, como si se lo estuvieras haciendo al Señor. ¿Mm? Al Señor. Dice, muchos de nosotros queremos hacer de nuestras vidas lo que queremos. Y esto denota una falta de comprensión del principio de la cruz. Porque, ¿qué decía en la cruz? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿no? Entonces, fíjate, el principio de la cruz es esa, no tengo que ser yo, sino que Jesucristo es el que a través de mi vida, de mi andar, Él me usa y Él me hace servir, ¿m?, a los otros. Así. ¿M? Bien. Ahora, otro puntito, convertirse en siervo implica soportar el sufrimiento. Ay, este punto no me gusta. Soportar el sufrimiento, ¿sí? De todo trabajador cristiano debe estar preparado para sufrir. Chan, yo no quiero. ¿Eh? Hay una religión que dice, pare de sufrir. Y vemos que acá el Señor nos dice que debemos estar preparados para el sufrimiento. En 1 de Pedro 4:1, ¿qué nos dice? A ver si lo buscamos. Y gracias Alejandro por lo que me ayudaste. Que yo quería decir, pero no quería dejar que las ideas se me vayan de la cabeza. Pero gracias. Amén, lo tengo. Bueno, a ver, lee lo que dice. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Sí. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Bien. Así que fíjate que ahí ya vuelta tenemos otra vez el ejemplo del Señor Jesucristo, que dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, háganse a la idea, muchachos, eso nos está diciendo, dice, armaos del mismo pensamiento, Si el Señor Jesucristo padeció en la cruz por nosotros, y bueno, no nos va a tocar de arriba. Obviamente que vamos a tener momentos de sufrimiento, ¿sí? Y Él siendo Dios mismo sufrió por nosotros, nosotros que somos criaturas hechas por Él mismo, ¿cómo no vamos a tener parte de sus padecimientos? Pero sabemos que estas cosas nos van a traer, dice, no se comparan con el peso de gloria que vamos a tener, ¿no? Que Él nos va a premiar en un futuro, ¿no? Cuando estemos en su presencia, por haber permanecido, por haber soportado, ¿no? Por haber sido fieles. Fíjate de que dice, por lo tanto, dice ya, bueno, leímos, porque tanto sufrió, bla, 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 para sufrir también. Dice, una actitud mental correcta hacia el sufrimiento, dice, es parte del entrenamiento esencial de todo trabajador cristiano. O sea que vos tenés que tener esa actitud mental de decir, no que vamos a tener una vida color de rosa. Ahora conocimos a Jesús, se arreglaron todos los problemas. No, los problemas los vamos a tener igual, pero que no vamos a pasar solos las pruebas y las dificultades, sino que vamos a estar de la mano del Señor, y sí, el Señor nos va a sostener y nos va a ayudar en cada cosa que nos toque vivir. ¿Sí? El creyente, dice, no debe invitar a las tribulaciones, o sea, no es que vos te vas a ir buscando los problemas, ¿no? Las tribulaciones, no debe invitar a los problemas que se vengan sobre uno, ni a buscarlas, dice. Pero debe enfrentarlas, a las tribulaciones, a los problemas, con una mente ya resuelta de pensar que debo soportarlos por el bien del Señor Jesucristo. Viste que lo dice en su palabra. Si por estas cosas padecéis persecución, ¿no? Por mis cosas, dice el Señor Jesús, ¿no? A través de la palabra. Si padecéis persecución, qué sé yo, que cuando vas
a comprar, ya saben que sos cristiano, entonces cuando van a comprar se burlan de vos. Cuando yo me acuerdo salía a la vereda y me encontraba a veces con mi vecina que ya no está, que no voy a decir se la llevó el Señor porque no sé dónde está, pero tampoco puedo decir si está en el cielo o dónde está. No puedo decir no lo sé, ¿no? Pero sé que se negaba a recibir la palabra. Pero cada vez que yo estaba juntando, así hablando con una vecina, y yo me cruzaba o a veces me paraba porque tenía que saludar para ser cordial, ¿no? Y educada, entonces por ahí saludaba y ella decía, "Shh, delante mío, delante mío así cara a cara. No hables mal, no digas malas palabras, que viene la cristiana." O la evangelista, no sé cómo se llama, la evangelista. Y a mí la vena me hacía tenía ganas de reventarla, ¿no? De decirle, tómatela. Pero esas burlas, ¿no? Que te hacen. Y muchas veces, a veces en tu propia familia, que por ahí no entienden y se te ríen, ¿no? Y a veces se pone espesa la cosa, se te ponen mal en contra, ¿no? Y vos decís, aún así, yo permanezco fiel. Aunque fulano o fulanita no quiera, yo permanezco fiel. Aunque se me pongan en contra, que no quieren que vaya a la iglesia, y yo tenía que permanecer firme, porque pensaba, cuando yo vaya al cielo, no le puedo decir al Señor, ¿sabes lo que pasa? Que mi marido no quería que yo vaya a la reunión. Entonces no iba. No le puedo decir eso, porque el Señor me va a decir, ¿qué Dios tenés? ¡Cobarde! Me cierra la puerta y ¡pum! Para afuera. Entro, cerrar la puerta, esta no entra al cielo. Por cobarde, ¿no? Pero yo tenía que permanecer fiel y firme al Señor, aunque venían las pedradas, peleas, qué sé yo, pero el Señor después apaciguaba hasta que tocaba el corazón, ¿no? Pero uno tenía que, los mismos compañeros, ¿no? Del colegio, si por lo menos, bueno, el que va al secundario, hoy en día, yo cuando iba al colegio también, mis compañeros se me burlaban, o mis amigas mismas que decían ser mis amigas, me decían, sí, porque vos, tu familia y tus padres ya ahí les daban para que tengan mis pobres padres, ¿no? Que no te dejan salir, que no te dejan ir a bailar, ¿por qué no? Y si bien, o se te envalentonan y se paran adelante, ¿y por qué no te dejan ir al baile, no? Y vos ahí no sabías qué decir, obvio, porque cada uno se pone en la edad que le toca vivir, ¿no? Y en ese tiempo eh, por ahí uno no está tan preparado como para contestar o para jugarse o decir, no, ¿qué pasa? Que mis padres, ¿no? Y se hacía un poco el víctima, no entienden o no quieren, no sé por qué, y a veces iba a casa y me ponía mal y decía, ¿por qué nací en esta familia? No pude haber nacido en otra, ¿no? pero, uno sufría esas cosas hasta que, bueno, después uno fue madurando en el Señor y obviamente le pedí perdón al Señor por haber tenido esos pensamientos y no haberme jugado, ¿no? Y haberle dicho, ¿qué te importa un poco más? No le había dicho eso, pero decir, no, yo amo a Dios, ¿no? Eran diferentes etapas, pero siempre en la vida del cristiano vamos a estar pasando persecución o pasando cosas en contra que se nos levanten, ¿no? Y la cosa es soportar, porque dice que vamos a tener grande galardón, o sea, grande premio nos va a dar el Señor, por haberle sido fieles. Fíjate, dice que tenemos que tener esa actitud mental de saber que vamos a pasar pruebas y dificultades, ¿no? El creyente no debe invitar a celebraciones, lo dije. Dice, no creas que los creyentes que viven en circunstancias más... fíjate este punto. No creas que a veces somos de pensar estas cosas. Dice, no creas que los creyentes que viven en circunstancias más desfavorables podrán soportar las dificultades más fácilmente. ¿Viste? Cuando pensás, sí, pero esta persona sufre mucho, qué sé yo, no le alcanza para comprar el pan, no le alcanza, no tiene trabajo, o consiguió un trabajo que, bueno, le hacen pasar las mil y una, y le cuesta todas las semanas para poder llegar al fin de semana, ¿no? Y que bueno, a ver con la otra changa que le va a llegar, a ver si le puede, y vos decís, bueno, sufre esta persona un montón de carencias. Entonces pensamos que porque sufre carencias, esa persona ya está, pero ¿sabes qué? Re preparada, tiene una escuela, decimos nosotros, porque cuando vienen las pruebas y las dificultades, como ya está preparada para todas esas cosas que sufre, ¿cómo no va a sufrir? ¿Cómo no va a soportar? Pensamos, fíjate nuestra mente, ¿no? Pero dice que no es así, ¿eh? Dice, no creas que los creyentes que viven en circunstancias más desfavorables podrán soportar las dificultades más fácilmente que aquellos que viven en condiciones más favorables. Dice, solo aquellos que sin importar sus circunstancias externas,
favorables o desfavorables, se hayan entregado al Señor y se hayan armado con la disposición mental para sufrir, podrán mantenerse firmes el día del juicio. O sea que no tiene nada que ver si vos estás bien económicamente, si vos estás mal económicamente, si vos estás bien o estás mal en las circunstancias que te tocan vivir. No quiere decir eso. Quiere decir que vos entendiste el amor y la fidelidad a Dios. Eso te está diciendo. Si vos entendiste este pensamiento de que justamente dice, son aquellas, dice, que sin importar las circunstancias, como te dije, externas, favorables o desfavorables, dice, se entregaron al Señor de tal manera que en su corazón, en su mente, decidieron permanecer firmes. O sea que por más que nosotros creemos que esta es la escuela, donde sí, no, porque puedo pasar muchos problemas y tengo carencias, y sin embargo sigo siendo un cabezota dura que no entiendo y que no permanezco fiel, ¿no? Y sin embargo, puede ser una persona que decís, sí, pero está bien económicamente, no ha sufrido nada, esta persona como no tiene carencias, ¿qué va a entender del Evangelio? No, por ahí la tiene re clara, ¿no? ¿Por qué? Porque no depende de las circunstancias que rodean, sino que depende de la disposición de tu corazón y de cuánto vos le querés dar a él, ¿eh? No vamos a decir que porque sí, que económicamente, porque no tiene nada que ver, está hablando acá, de la condición del ser humano. Está hablando del deseo de tu corazón, de qué es lo que vos querés darle a Dios, de la madurez que el Espíritu Santo va a ir trabajando en vos y lo que vos querés responderle al Señor, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con las circunstancias de la vida, ni cómo puedo estar en situaciones favorables o desfavorables. No es así, ¿no? Es en la disposición del corazón de cada uno de nosotros, ¿eh? Para mantenernos firmes hasta el día del juicio. Un hermano que está acostumbrado a consolar, dice, pero que ha tenido un trato definitivo con el Señor y que está dispuesto a sufrir por él, dice, tendrá mucho más poder para soportar el sufrimiento que cualquier hermano que esté acostumbrado a la privación, Dice, pero que no lo estén, dice unas frases más. Pero fíjate que dice, un hermano que está acostumbrado a consolar, dice, o sea, que escucha a otros en su necesidad, ¿no? Pero que ha tenido ese trato definitivo con el Señor y ha dispuesto en su corazón, ha dispuesto en su corazón el aceptar que debe sufrir, ¿no? Había momentos no me gustaba, se ponía tensa la situación en mi casa a veces. Y yo, sin embargo, entraba a dudar, ¿no? ¿Y si llego a flojo? Bueno, no voy a esta reunión, ¿no? Era un tiempo que habían pasado muchas pruebas difíciles en casa, ¿no? La iglesia lo había marcado mi esposo eh, no quería congregarse, su corazón se había dolido, ¿no? Entonces no quería participar, no quería ir, entonces a la vez se ponía celoso, como no celoso, o como que sí, celoso de decir no vayas vos tampoco, ¿no? No vayas vos tampoco, nos quedamos, ¿no? Y después yo tuve que primero como que no lo entendía, digo, wow, ¿y esto cómo lo manejamos, no? Hasta que después, no, bueno, primero me empezaba a quedar y después ya me ponía, era como que adentro el fuego del Señor me ardía y yo decía, Señor, yo no me puedo quedar, ¿no? Como les decía, ¿qué voy a contestar el día de mañana? No, no iba porque no. Y mi amor por Él, yo digo por el Señor, digo, Señor, y por más que sea como sea, ¿no? Ahí Ruth salía con su carterita, despacito, como medio temblando, se sentaba en el sillón del living ahí, parecía que estaba como gendarme en la puerta, ¿no? Y yo salía despacito y me iba al culto y digo, ay, cuando vuelva se pudre todo, ¿no? Pero volvía sufriendo y ahí con cara de, te fuiste, ¿no? Te fuiste. Pero ahí, ¿no? Ahí, firme, firme, ¿no? Y decía, Señor, cuídame, Señor, cubrime, Señor, ayúdame, ¿no? Y el Señor ahí sosteniéndome, cuidando, hasta que, bueno, costó. Pero al permanecer fiel, el Señor después te empieza a mover todas tus cosas alrededor de tu vida. ¿Por qué? Porque le fuiste fiel. Porque le fuiste fiel. Entonces, fíjate que el Señor no es deudor de nadie, dice la palabra. Entonces, cuando vos le permaneces fiel, Él también permanece fiel. Y aunque vos le seas infiel, dice la palabra, Él va a ser siempre fiel.
Pero hay otro detalle, dice que él honra a los que le honran. Entonces, cuando vos le sos fiel y lo honras, el Señor va a hacer cosas en tu vida para justamente mover todo ese entorno. Primero te va a hacer pasar para ver qué hay en tu corazón, si realmente hay fidelidad, si realmente te jugás por ese que se jugó en la cruz por vos, ¿no? Entonces, cuando Él ve que hay disposición, Él empieza a trabajar en vos. Porque a lo mejor tiene que hacer firmeza, a lo mejor tiene que hacer confianza, a lo mejor tiene que hacer esperanza, no sé, lo que vos ponele, lo que vos, fidelidad, a ver si me es fiel, ¿no? Porque cuando todo va bien somos todos bárbaros, pero cuando las cosas están feas, ¿no? ¿Me serás fiel? Y fíjate que así el Señor nos va probando, ¿no? Si no nos pasara nada, entonces estarían todos viva la pepa, y tal vez, ¿qué dice la palabra? Que aún nosotros Él sabe de nuestra condición y seguramente le vamos a ser infieles, porque somos así, tenemos esa formación de la carne, ¿no? Cuando decimos que por un hombre entró el pecado al mundo, ¿por quién era? Por Adán, y tenemos esa carnalidad de él, esa herencia pecaminosa de Adán, ¿no? Entonces, ¿qué? Esa herencia justamente es la que te hace trabajar, ¿no?, en contra, y nosotros a través de Cristo se rompe eso y nos empieza a trabajar para el lado de que nuestro corazón se forme, se forje, se firme en la roca que es Cristo, ¿no? Pero cuánto le damos al Señor que Él maneje de nuestras vidas. Entonces, por eso Él nos va a ir probando. Nos va a ir probando a ver si pensamos, si le amamos, si le obedecemos, si le agradecemos, porque aún también se fija si nosotros le agradecemos. Fíjate que cuando se le presentó, no sé por qué me fui para el lado de los caños, esto no estaba acá en el estudio, pero viene ahora a mi mente, a mi corazón. Fíjate que cuando Job estaba con el Señor y tenía todo, al principio del libro de Job, que dice que él era riquísimo, que tenía un montón de cosas, ¿no? Y sin embargo, fíjate que ¿quién se le presenta ahí para meter púa? El diablo, ¿no? ¿Y qué le dice? Ah, ¿y cómo no te va a adorar? Si tiene de todo, ¿no? ¿Cómo no te va a ser fiel? Si tiene de todo, le dijo. Si yo le fuera y le saque, o si vos creo que le dice, si le sacaras las cosas, a ver qué pasaría. Entonces el Señor le dice, bueno, hacelo, a él no lo puedes tocar, pero hacelo, a ver qué pasa, ¿no? Y tuvo que ser probado. Así que fíjate cuánto y qué pasó con Job. Y sí, le permaneció fiel, aunque tuvo trato, porque vemos, si leemos todo Job, vemos que tiene trato Job con el Señor, ¿no? Que lo va tratando. Fíjate que al final termina de oídas, se había huido, mas ahora mis ojos te ven, le dice, ¿no? O sea que tuvo trato, pero tuvo que tener eso de ver si él era fiel o no le era fiel al Señor, a pesar de, ¿no? Y el diablo creía que porque tenía todo, por eso era, por eso él lo amaba y lo servía al Señor, no. No, era porque él tenía un corazón justamente que quería amar y servir a Dios y serle fiel a Dios, ¿no? Por eso siempre nos vamos a estar en trato con el Señor, que el Señor va a estar probando, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. ¿Recuerdan cuando me había dado el autito y yo manejaba chocha, que el auto iba y venía hasta que lo choqué, ¿no? Y seguramente había estado a la expectativa el diablo, habrá estado a ver qué dice ahora que lo chocó al autito ese que le diste vos y encima hasta casi le pone nombre, ¿no? Pues ya lo decía, no sé, Herbie, ¿no? ¿Vieron la película de Herbie del Volkswagen ese que le pone nombre y él le hace distintas actitudes o cosas que como que el auto tiene vida, ¿no? Y a ver qué hace, decía el diablo, si te despotrican contra. Y ahí dije, Señor, perdón, ¿no? Si yo se me fue en desmedida las ganas de tener el auto, perdón, pero yo te doy gracias, ¿no? Porque me diste un auto y bueno, si me lo tenés que sacar, sacalo, ¿no? Vos das y vos quitas, ¿no? Y fíjate que gracias al Señor que tuve esa actitud, ¿no? Gracias al Señor. Yo pensé sinceramente que ya después listo, porque lo choqué mal, le di un tortazo mal, le di, ¿no? Me acuerdo que el psicólogo me decía, pero si lo chocas, chocalo con todo. Y yo temblaba, digo, no, que no quería, ¿no? Pero lo choqué con todo, se ve que le obedecí. Quedó en el inconsciente quedó lo que me dijo. Ya, ¡pum! Lo reventé contra un colectivo, ¿no? Pero dije, chau, se terminó el auto, nunca más. No, después el Señor me lo hizo que me lo arreglaran y me dijo, bueno, toma, acá tenés la llave. Y yo digo, bueno, lo voy a creer, ¿no? Gracias, Señor, porque no me quedé a pata, le dije.
Pero el Señor nos prueba, ¿no? Y ve qué hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Por eso digo, volvamos atrás, ¿no? El hecho de que podamos tener un corazón de poder soportar el sufrimiento. Este último ejemplo no tenía nada que ver, pero bueno, de soportar el sufrimiento, ¿sí? Ahora, otro puntito. Convertirse en siervo implica tener cuidado con las palabras. ¡Wow! Tener cuidado con las palabras. Dice, por falta de moderación de las palabras, el ministerio de muchos trabajadores cristianos se ve a veces seriamente comprometido. Dice, en lugar de ser instrumentos poderosos al servicio del Señor, su ministerio, dice, tiene poco efecto debido al discurso descuidado sin ninguna precaución. Y vemos que en el libro de Santiago hace la pregunta justamente en el libro, en uno de los capítulos y uno de los versículos dice, ¿acaso puede brotar de una misma manantial agua dulce o agua amarga? O sea, ¿podemos predicar del Evangelio y a la vez podemos decir cosas feas, desubicadas, malas? ¿No? ¿Podremos ser siervos del Señor hablando lo bueno y después? Me ha pasado, no les voy a decir el nombre, pero ustedes no lo conocen tampoco, tristemente, de haber tenido una oportunidad así, ¿no? De que conocí a una persona en una iglesia, donde era una de las personas que estaba delante, ¿no? Y era muy respetado por el resto de las personas, porque aparte era una persona que tenía, no sé, nosotros no tenemos que regirnos por eso, por herencias de espirituales, ¿no? De padres. Sí, sí, porque mi padre era pastor, el padre pastor, después fueron misioneros con su mamá, ¿no? La mamá de este hombre. La mamá también, una pastora muy de predicar, ¿no? Los tienen renombre, así, todo, bueno. La cuestión que todos lo respetaban y lo que él dice era, mirá, lo dijo fulanito, ¿no? Pero había cosas que por ahí, no, obviamente uno no tiene por qué criticar, pero yo sentía en el espíritu que había cosas que no cerraban, ¿no? Pero yo digo, bueno, Señor, pero no soy yo, vos te encargarás de él, chao, ¿no? Recuerdo que un día, en un lugar donde uno menos va a pensar, porque uno siempre lo veía en la iglesia, pero me acuerdo que fui esa vez al colegio de Flor, y estábamos por un tema de un campamento que tenía Florencia, y que iban a salir al sur con los compañeros, que creo que yo lo conté, que ahí se subieron al micro, ella y su amiga, yo estaba con la madre de la amiga, y decíamos, bueno, desde las 1000 recomendaciones, Florencia nunca había salido con gente que no era del Señor en este tipo de campamentos, si fue para campamentos de cristianos, entonces imagina las 1000 recomendaciones, no hagas esto, ten cuidado de esto, de cuidado de otro, 1000 cosas. La cuestión que subieron y ni nos esperamos que subieron corriendo ella y la amiga y se sentaron ¿en dónde? En el primer asiento, arriba en el segundo piso, en el primer asiento pegadas al vidrio. Cuando la vimos con la mano quedamos las dos sin hablar. Se nos fue hasta la voz. Nos miramos, nos queríamos matar. Porque uno que piensa, el primero que choca, el pibe vuela por el vidrio. Las primeras, así mirando chochas, estábamos en primera asiento. La inocencia, ¿no? De un adolescente, de un niño, ¿no? Pero las otras dos se imaginan, yo oraba a lo loco. Todo el viaje de ida, todo el viaje de vuelta oré por ella, ¿no? Te digo que cuando llegó Flor del campamento, caí desmayada y dormí como 5 horas de siesta. Y yo oraba y le decía al Señor que confiaba en Él. Así que, pero te imaginas el desgaste que había tenido emocional de pensar todo ese tiempo que ya no estaba en casa. No sé, única hija, los que tienen 2 o 3 no tienen ese problema, pero los que tenemos una sabemos, ¿no? Entonces uno oraba y te digo que caía así, no me podía levantar, me llamaban, no me podía levantar, ¿no? Pero bueno, estábamos ahí paradas en la puerta, en esa vereda, esperando que este micro llegara, ellos con los bolsos hablando, y se presenta este hombre, que en él no me vio, y yo tampoco sabía que él llegaba ahí,
y dijo una palabrota saludando a una persona. Che, fulano, porque se ve que se conocían y conocía a varios del lugar. Fulano le dijo, la verdad que este día es una pi, ¿no? No te aseguro, así me muero. Cuando lo veo y él me ve, casi se muere él, pero yo me moría de vergüenza ajena. Me quedé pensando, ¿no? Digo, wow, qué tremendo, porque está predicando, ¿no? Yo dije, ay, Señor, es muy, hasta ahora me hace doler lo que digo, ¿no? Pero tengamos cuidado. Fíjate lo que nos dice, puede salir de nuestra boca agua dulce o agua amarga. Nosotros mismos, no esta persona, nosotros mismos a veces decimos, predicamos o hablamos al otro del Señor, y que después estamos en casa renegando, peleando o criticando, ¿no? Porque siempre por ahí hay algo que no nos va a gustar y de ahí se nos va la lengua de más y decimos algo. Pero el Señor nos llama la atención, si vos querés ser su siervo, y bueno, tenés que tener cuidado de cómo es ese uso de tu boca, ¿no? Fíjate que Isaías, ¿qué le pasó? No creo que Isaías se haya portado mal, pero Isaías, cuando vio toda la presencia de Dios y tuvo esa visión, ¿no? De que veía las faldas o sea, Dios mismo, ¿no? Sentado en el trono, no lo veía él, sino que veía sus faldas, ¿no? Y veía que los ángeles le servían y estaban alrededor adorándole, como dijimos la otra vez. Pero fíjate que él dice que yo dije, ay, pobre de mí, dice hombre, como diciendo de labios impuros, ¿no? Y decía, no creo que él haya dicho, pero sabía que en alguna cosa uno puede pecar, ¿no? Entonces nosotros a veces somos así, pero el cuidado de ir al Señor y decir, Señor, perdón porque dije esto, o dije lo otro, a veces, ¿no? Otra vez hablábamos y digo, sí, no solamente es porque lo vas a hacer, sino porque ya desde el momento que lo tenés en tu mente ya estamos pecando. No hace falta que lo largues, lo pensaste, ¿no? Entonces, puede ser, ¿cómo tiene que ser nuestra forma de hablar, ¿no? Dice, podemos tener un discurso descuidado, ¿no? Sin ninguna precaución. Dice, si un trabajador cristiano a menudo habla sin ninguna precaución sobre todas las cuestiones posibles, viste que a veces, sí, porque empezamos a criticar a Fernández. Sí, porque empezamos a criticar a ¿cuál se llama esta? Que siempre ora, a la Bisotti. Sí, pero la Bisotti, ¿por qué hacen los planes así? Así, y empezamos y dale, que la cantinela, y no la terminamos, ¿no? Cada vez se arman debates, ¿no? ¿Por qué Macri? No sé qué, y empieza, ¿no? Y te digo, cuento hasta 10.000 hasta que se me salta la chaveta y digo, sí, Macri y todos los demás, le digo, todos son todo lo mismo, le digo, con otro nombre, le digo, ¿qué? Y ahí empiezo, ya le erré, y empiezo, sí, porque fulanita y fulanito, y porque la fulanita, y la valija, y los bolsos, y la plata, ¿no? Después digo, ¿y para qué me dejé llevar y dije todo lo que podía haberme quedado callada, y todo eso paraba ahí y se cortaba, ¿no? Pero somos así. Y fíjate que a veces, bueno, uno en la casa, pero a veces estamos afuera o estamos hablando con otros y hablamos, dice, como dice acá, ¿no? Sin precaución alguna, dice, de todas las cuestiones posibles. Dice, ¿cómo puede esperar ser utilizado por el Señor en la difusión de su palabra, esta persona? Y está hablando cualquiera en cualquier cosa. ¿Cómo podés pensar que después Dios te puede utilizar para hacer esto, para llevar su palabra? De si no tiene precaución y habla de todas las cosas posibles, todas las cuestiones posibles, ¿cómo puede esperar ser utilizado por el Señor en la difusión de su palabra? Si Dios pone su palabra en nuestros labios, entonces nos tiene que pesar servirle. No podemos ofrecerle nuestros labios utilizándolos exclusivamente para Él, pero después al otro día retroceder y empezar a decir cosas que no tendríamos ni que hablarlas. Entonces, por eso la importancia de cuidar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra boca, ¿no? De qué cosas hablamos. Aquel que quiere ser siervo. ¿Viste que dice, no sé si al final lo terminaron leyendo, lo del pasaje de Timoteo cuando dice cómo tenía que ser un diácono? No sé si lo leyeron del sábado anterior. Pero fíjate que cuando dice en 1 de Timoteo, dice que no tiene que ser pendenciero.
¿Y qué quiere decir pendenciero? El que discute por todo, el que pelea por todo. Entonces, si vos querés ser un siervo, ¿no? ¿Cómo vas a estar discutiendo por todo? Ah, sí, porque la naranja sale, no sé, 300 pesos más, ¿te parece que un kilo de naranja puede salir 300 pesos? Y nos enganchamos ahí en la verdulería, porque sí, porque Macri, porque el otro, porque fulano, porque Fernández, porque no sé, ay, dale, 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 dale. Así que estamos bombeando ahí para que se me más lío, ¿no? Entonces digo, eso de decir, somos, ¿cómo somos, no? ¿Cómo somos? Sí, pero viste que así, que la vacuna, porque lo hicieron mal, porque no, porque la vacuna no sirve, porque trajeron la vacuna, porque encima que los rusos que nos enchufaron eso y al final no cumplen, no traen la segunda dosis, dale con pernía, decía mi papá, ¿no? Dale con pernía, decía. O sea, siempre lo mismo, ¿no? Y nos enganchamos, ojo, ojo, cómo nos movemos, ¿no? Cómo hablamos, dice. Tenemos que tener ese cuidado. ¿M? Convertirse, dice, en siervo implica tener voluntad de escuchar. Dije, ajá, mira vos, voluntad de escuchar. ¿Viste? Cuando alguien te viene a contar un problema o algo así, ay, ahora no puedo, estoy apurado, después hablamos, chao. Po. Ay, ya viene fulanita a hablarme, ay, esta mujer, cómo habla, ¿no? Y le disparamos. Cuando viene para acá, nosotros vamos para allá. Y siempre hay algo que acotar y te fundido de batalla naval, ¿no? Porque nos habrá callado. No, pero fíjate, dice, tenemos que tener voluntad de escuchar. Dice, otra de esas cualidades, dice, que esperamos encontrar en la vida de cada obrero cristiano, dice, es que puede escuchar, perdón, o que pueda escuchar. Indudablemente, muchas personas consideran esto como un asunto de menor importancia, fíjate, ¿no? Dice, comparativamente hablando, ¿no? Pero dice, la experiencia y la observación nos han demostrado que esto no es, en este caso, absoluto. O sea, como que no es que es menos. Bueno, yo no estoy apurada, fulanita, que la escuche Luz. Chao. Luz, vení, atendela. Chao, me voy, ¿no? No, no, no. Fíjate que el siervo tiene que tener esa disposición. Cualquiera que quiere servir al Señor, dice, debe tener la costumbre de escuchar, y fíjate estos 3 datos que te voy a dar. Se tiene que tener la costumbre de escuchar lo que dicen los otros y comprender lo que se está diciendo. Si un creyente en necesidad, sí, en necesidad, no veo, si un creyente en necesidad consciente recurre a un siervo del Señor en busca de ayuda, este último, o sea, el que vino a ser buscado, ¿no? Este último dice, mientras escucha la historia de su hermano, y fija, debe ser capaz de discernir 3 tipos diferentes de lenguaje. 3 tipos, o sea, 3 puntitos tenés que pensar. ¿No lo escuchaste hasta ahora? Anótatelo. Dice 3 puntos, 3 cosas. Dice, las palabras, primero, las palabras que está pronunciando. O sea, la persona que te expresa, ¿viste? Dice, sí, porque esto, porque pasó esto. Bueno. Dice, las palabras que se reserva para sí mismo. ¿Viste cuando vos sentís, sí, pero no me dijo todo? A mí me pasa, ¿no? De que escucho y digo, hay algo más atrás, ¿no? Y que por ahí la persona le cuesta, obviamente, decir, porque por ahí es algo muy difícil que le tocó en la vida vivir. Entonces no puede expresarse porque tiene pudor, porque tiene vergüenza, ¿no? Entonces tenemos que tener esa disposición del corazón de darle la tranquilidad de que puede decir algo, ¿no? Y de que va a ser escuchado y respetado. ¿M? Como dicen los jóvenes, de leer entre líneas, ¿no? De leer qué está diciendo la persona. Entonces, fíjate, dice las palabras que están pronunciando, las palabras que se reserva para sí mismo, y el tercer punto, las palabras que no puede pronunciar, dice, que yacen profundamente en su espíritu. Y ahí es donde el Espíritu Santo te revela. Me acuerdo que una vez, antes de ir a hacerle consejería a una mujer, le dije al Señor, Señor, mostrame qué es lo que, porque no, yo no sé. Digo, yo voy a prestar mi oído, voy a escuchar, porque es el compromiso que tengo con vos, de ser tu hija y que escucho a los demás. Pero decime vos, qué es lo que esta mujer me va a venir a plantear. Mostrámelo de antemano. El Señor, clarito. ¡Tac! Ahí me habló con la palabra, ¿no? Y me habló de tal o cual punto. Dije, gracias Señor, porque ya traía revelación. Y fíjate que hay personas que a veces no nos van a decir lo que realmente pasó en su corazón.
Dice las palabras que no puede pronunciar, porque a veces son sufrimientos de niño que están en el inconsciente y que no salen. Pero el Espíritu Santo revela. Qué bueno, ¿no? Pero ahí vos tenés que estar en el Espíritu escuchando, prestando atención al otro. Dice, esta es una característica de que como cualquier otra se adquiere. O sea, tenés que tener en cuenta estas tres cosas. Pero, dice acá, es una característica que no es que vos decís, bueno, ahora me va a salir así, ya. No, dice. Como cualquier otra cosa se va adquiriendo con la práctica. Dice, ay, sí, ahora ya la super Ruth escuchó el coso que dijo fulano, ya se la sabe toda. No, porque eso es como el aprender a, no sé, andar en patín, andar en bicicleta. Y el Señor mismo es el que te va a ir llevando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es práctica tuya que vas a ir escuchando y que el Espíritu Santo te va a ir llevando y te va enseñando y se adquiere con la práctica. Se adquiere con la práctica. Otro punto. Convertirse en siervo implica ser diligente, tener diligencia, ser diligente. Es una de las cualidades del carácter, es la diligencia. O sea, no quedarte ahí achanchado. Ah, sí, fulanito me dijo que haga tal cosa, bueno, ahora voy. Bueno, ahora lo voy a hacer. Bueno, a ver, déjame ver cuándo te puedo atender. No tengo tiempo. Capaz que está tentado mirando televisión. Sí, no tiene tiempo. ¿No? No podemos ser así. Tenemos que ser diligentes. Diligentes. Es realmente esencial, dice, afirmar enfáticamente que el trabajador cristiano, el siervo, dice, debe estar dispuesto a trabajar. Debe estar dispuesto a trabajar. En el Evangelio de Mateo, dice, leemos sobre la historia de los sirvientes. ¿Recuerdan la de los talentos? Que se les da, el Señor fue y les repartió talentos a diferentes siervos, ¿no? El amo sería acá, ¿no? Y uno de los siervos, ¿no? Que se le dio un talento. Y este otro chanta, en vez de ir y ponerlo a trabajar, ¿qué hizo? Dice, ay, bueno, no sé qué hacer, lo escondió bajo la tierra. ¿No? Entonces, pues cuando vino el amo, le dijo, ¿qué hiciste con lo que te di? Ay, no, porque yo sabía que vos eras un amo, ¿no? Muy así, muy, ¿no? Que dije, si lo pongo a trabajar y lo pierdo, ¿qué le voy a decir? ¿No? Y si no, no sé, no me acuerdo bien cómo decía. Ese siervo, claro, ¿verdad? Que tenía miedo de perder su dinero así, y así que lo escondí en la tierra, le dijo. Mire, aquí está su dinero de vuelta, dice. Pero el amo le respondió. Pero hay algo que le dice. Sí, dice, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, dice, que cosecha lo que no sembró, o sea, levanta, ¿no? Lo que no sembró, y recoge las cosechas que no cultivó, dice. ¿No? Pero como yo tenía miedo, bueno, lo puse bajo la tierra, le dijo, ¿no? ¿Y qué le dijo el amo? Dice, siervo perezoso, perverso y perezoso, le dijo. ¡Guau! Perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, dice, ¿por qué no depositaste mi dinero aunque sea en el banco? Dice, al menos, dice, hubiera podido obtener algún interés de él. Y entonces, ¿qué dijo? Dice el amo. Quítenle, ordenó inmediatamente, dice, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata, dice. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. O sea que si vos estás sentado, como digo yo, y nos estamos rascando, bueno, vamos a recibir tirón de oreja también, ¿eh? Dice, ahora bien, arrojen a este siervo inútil, ay, tremendo, a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué le dijo? Chao, pibe. ¿Te hiciste el soncito? ¿No quisiste hacer lo que yo te mandaba hacer? Listo. Este pasaje de la Escritura demuestra que el Señor requiere que cada siervo suyo sea diligente en su servicio. Sea diligente. Ahora fíjate, dice, la pereza no es un defecto raro. Ay, me duele la herida, perdón. La pereza, dice, no es un defecto raro. Dice, los perezosos nunca buscan trabajo.
E incluso si se emplean, tratan de evitar todo esfuerzo. Desafortunadamente, muchos creyentes, así como los no creyentes, sufren de esta debilidad y sirven como un obstáculo para sus semejantes. No sé si vos lees Proverbios, pero a mí me encanta Proverbios. Muchas veces Proverbios habla del perezoso. Muchas veces dice que mandarle a un perezoso a hacer un trabajo, viste que vos estás esperando que el tipo te traiga lo que vos le mandaste a hacer y no viene, no viene, no viene. Ah, sí, pero ya voy. Ah, sí, pero ya lo hago. Nunca lo hace. Decís, uy, te van a matarlo, ¿no? Dice que aún vos perdés por mandar al perezoso, manda a otro a hacerlo. O sea que es un incordio el tener un perezoso al lado, que no lo quiere hacer, que te pone mil excusas, que después se te viene la noche y no lo hiciste y no lo tenés. ¿Y cómo haces? Pero ¿sabes qué? Está considerada la pereza como un pecado capital. O sea que no es la pereza es fiaca, yo estoy haciendo fiaca, no, es pecado. Y menos un siervo perezoso, menos un hijo de Dios que siervo perezoso. Bueno, ya lo vamos a hacer. Bueno, ya vamos a hacer. No, por eso debemos ser diligentes. Si Él te dio una cosa, hacela en el momento. Hacelo, porque el Señor le agrada. ¿Eh? Porque el Señor le agrada. No podemos ser negligentes, no podemos ser perezosos en la obra del Señor. Otro de los puntos es ser fieles, fidelidad. Proverbios 25, del versículos 18-19, dice, decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. ¡Wow! Caminar con un pie cojo, a mí me duele la rodilla. Cuando yo camino mucho, me hace doler después todo el cuerpo. Me hace doler la rodilla, después la otra pierna, después, ¿no? Me duele la columna. Así que sí, es feo, ¿no? Es incómodo. O cuando tenés un diente flojo que estás comiendo, ay, mordés ahí te duele, ¿no es cierto? Pero ese decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha. A ver, busquen Proverbios 25, 18, 19. Acá creo que está cambiado de versión. Pero Proverbios 25, 18 dice, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. ¡Ay, qué feo! ¿Mm? ¡Qué feo! Alguien que me lo busque. Dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Tremendo. ¿Y el otro, el 19? Dice, como diente roto y pie desconjuntado es la confianza del prevaricador en tiempo de angustia. Ahí está. Del prevaricado, de que dice cosas que no son, ¿no? Por eso dice, decir mentiras es eso, es decir cosas de otros diciendo mentiras, ¿no? Es tan dañino como golpearlos con un hacha, qué feo, ¿no? Y herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. ¿Qué es la lealtad? Dice acá. Pregunta, ¿qué es la lealtad? Es un sentimiento de respeto, dice, y fidelidad. Por eso nos está llevando a la palabra fidelidad. Primero, dice, ¿pero qué es la lealtad? Es un sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. Tener ese respeto, esa fidelidad contra lo que vos pensás, contra los principios morales que te inculcaron o que vos mismo quisiste apreciar, como la palabra de Dios, o a los compromisos establecidos, las responsabilidades que tenés, o también podés ser leal, de tener respeto y fidelidad hacia alguien, hacia una persona, ¿no? Eso quiere decir ser leal, ¿sí? Y 3 ejemplos de lealtad, dice. 3 ejemplos serían dar a las personas lo que les pertenece. Dar a las personas lo que les pertenece. Dice, David divide el botín en 1 de Samuel 30, 22, 25, 1 de Samuel 30, del 22 al 25, dice, David divide el botín
Cuando David regresa con la mitad de las tropas, había ido a pelear, después de seguir a los amalecitas que habían tomado cautivas a las mujeres y a los niños, dice, expresa el principio, expresa el principio más hermoso que un líder podría tener para algunos que estaban tan cansados que no podían continuar la persecución. Y se paró a orillas del arroyo Besor se llamaba el arroyo. Dice, pero unos alborotadores, dice, entre los hombres, de ahí de David, dice, dijeron, ellos, o sea, los que se habían quedado, porque unos se quedaron cuidando los bagajes, las cosas, y los otros fueron a seguir luchando y peleando, ¿no? Y a rescatar las mujeres y los niños. Y no fueron, ¿no? Pero dice que fíjate cómo somos a veces medios, sí, pero fuimos, por ejemplo, a repartir tratados, sí, pero fulanito se volvió antes, ¿no? Decimos, y ahí le damos a la lengua, porque no se quedó hasta el final, y porque no hizo todo lo que hicimos nosotros, estamos con la dale, que dale, ¿no? Entonces compramos helado, bueno, pero que lo tomamos nosotros, el que se fue primero, no, que se embrome. Somos de pensar así, ¿no? Y fíjate, dice, pero unos alborotadores, dice, entre los hombres de David, dijeron, ellos no fueron con nosotros. Así que no pueden tener nada del botín que recuperamos, dice. Denle sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Pero ¿cuál fue la actitud de David? Pero dice, David dijo, no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¡Wow! ¡Qué corazón! Para David no había diferencias entre los que iban allá y los que tenían el equipaje. Y que nosotros podamos ser así, ¿no? A veces como mamás, ¿no? Nos pasa. De que yo con Flor no, pero a veces venía un primo, un amigo, ¿no? Y tenés que ser, aunque no es tu hijo, decir, bueno, repartir por igual, ¿no? Y decir, pero ¿por qué le diste después? No, no importa. Le damos a todos por igual, ¿no? Le damos así, le damos al este, le damos al este, ¿no? Pero que podamos ser así, fíjate, ¿no? De dar a las personas lo que les pertenece, ¿no? Y aunque no les pertenezca, fíjate que se quedaron igual, porque aunque no fueron corriendo allá a batallar, pero ellos se quedaron para cuidar lo que estaba ahí, que era de ellos todavía. No marcaba diferencias, a este sí, a este no. Otro ejemplo de lealtad, la lealtad de David a Jonatán, me encanta eso, ¿no? La amistad que tenían tan fuerte entre ellos que eran leales el uno con el otro. Cierto día, dice David, preguntó, en 2 de Samuel 9, versículo del 1 al 4, 2 de Samuel. Cierto día, dice David, preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl? Ya se habían muerto Saúl y Jonatán, ¿no? Ya habían muerto. Pero subió David a ser el rey. Y se acuerdan que en el tiempo de antes se mataba a todos los que, o sea, los que salían del trono, los liquidaban a todos los que quedaban ahí, que eran descendientes, ¿no? Por las dudas que no sea cosa que el día de mañana se levanten y le vengan a reclamar el trono y se arme el lío, ¿no? Pero fíjate que David no tuvo esa disposición, ¿no? Sino que dijo, cierto día preguntó y dijo, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Porque él se había hecho y le había prometido a Jonatán que ese compromiso, ¿no? De cuidar a su descendencia si es que alguien quedaba, ¿no? Se habían prometido eso entre ellos como amigos. Dice, a alguien quien pueda yo mostrarle la bondad por amor a Jonatán? Dice. Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. Dice, ¿eres tú Siba? Le preguntó David, ¿no? El rey dice, sí, señor, lo soy, dice, contestó Siba. Y enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, dice, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Y Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Recuerdan de Mefiboset, ¿no? Que por el momento de huir, cuando falleció ya Saúl, que lo mataron, y Jonatán, que fueron muertos a espada, ¿no? Rápido sabían que los descendientes los iban a matar, entonces una de las sirvientas lo levantó a Mefiboset, que era pequeño, y salió corriendo, y se ve que en las escaleras ella se cayó, o se le cayó el nene, y lo dejó paralítico, ¿no? Por eso dice que el descendiente de Jonatán, el hijo más chico de Jonatán, justamente,
quedó lisiado de ambos pies, Mefiboset, por eso no podía caminar. Y fíjate cuánta lealtad y cuánto amor tuvo David, que dice que la palabra que él lo sentó cada día de su vida, de la vida de Mefiboset, fue sentado a la mesa del rey, de David, para comer, ¿no? Y lo tenía como un hijo más. Qué tremendo, ¿no? Fue leal a su promesa con su amigo, ¿no? Que dice que eran tan amigos que quedó marcado eso en sus corazones, ¿no? Incluso si leemos, a mí me encanta toda esa parte, cuando leemos que David era un pastorcito, venía del campo, ¿no? Y sin embargo se hicieron amigos con el hijo, justamente con Jonatán, el hijo del rey Saúl, pero se selló esa amistad tan fuerte en ellos, ¿no? Y que incluso cuando Saúl estaba loco de celos y lo quería reventar a David, ¿no? Sin embargo dice eh, que Jonatán lo cuidaba a David, y cuando ya sabía y escuchaba que Saúl lo quería correr y se la quería dar a David, ya él iba a correr y decía, tené cuidado con mi papá, que si vos vas para allá o vas a hacer esto, tal cual cosa, ¿no? Mi papá va a hacer esto, ya lo ponía al tanto y lo cuidaba, ¿no? Qué tremendas amistades, ¿no? Así tan fuerte. He tenido personas así cerca mío, ¿no? De poder tener esa amistad tan linda, de cuidarnos, de orar. Te digo que a veces el Señor siempre me asombra, y lo charlamos con mi amiga esta que vive en Perú, ¿no? Que en momentos difíciles cada una ha sentido en el espíritu que la otra está sufriendo o está pasando una prueba difícil. Y el Señor me mostraba a veces cuando ella iba a tener familia con el último chiquito, ¿no? Y ahí, bueno, porque a veces cada tanto nos perdemos el rastro, pero después cada tanto nos ubicamos. Ahora, gracias a Dios, con el WhatsApp y con todas estas cosas de la tecnología ya nos podemos ubicar más fácil, pero antes ella estaba viviendo en Perú, en la selva, no tenía mucho de saber de ella. Entonces, por ahí si no me escribía una carta, chau, perdía el rastro, no la podía seguir, ¿no? Y en ese tiempo justamente vivía ahí, entonces no podía saber qué estaba pasando, pero la soñaba. Y bueno, ahí oraba por ella, hasta que no me acuerdo de qué manera nos pudimos contactar, y era que justamente estaba por tener familia, en el momento clave donde ella iba para ir, ¿no? Y digo, wow, Señor, qué tremendo que sos, esta amistad que se formó entre nosotras tan fuerte, ¿no? Que el Señor siempre nos permite volver a unirnos de alguna manera, ¿no? Y de orar la una por la otra, aunque vivamos en diferentes lugares, ¿no? Pero qué bueno es tener esa lealtad, ¿no? Como de David y Jonatán, ¿no? Con nuestros hermanos, ¿eh? Incluso después de su muerte, fíjate, lo tuvo David. También la lealtad de Jonatán a David, ¿eh? Del hijo de Saúl a David, ¿sí? Primera de Samuel 9:4, justamente, que dice, ¿dónde está?, preguntó el rey, ¿no? En lo de Bar, no, en lo de Bar, en el bar, no. En lo de Carlitos tampoco, en lo de Bar, todos juntos. Le contestó Siba, dice, en la casa de Maquir, el hijo de Amiel. Está refiriendo al mismo pasaje, me parece, porque yo acá lo tuve que corregir. Sí, lo tuve que corregir porque habían puesto primera de Samuel y cuando vi no era primera de Samuel, era segunda de Samuel. Segunda de Samuel, a ver, 9:4. Sí, es cuando había quedado algún que pregunta, ¿no? Y dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, dice, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y entonces dice, envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino, en el 6, Mefiboset, el hijo de Jonatán, el hijo de Saúl, ¿no? Porque sería el abuelo, a David, dice, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo, y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Un tremendo. Por amor de Jonatán, dice tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, sería, ¿no?, el abuelo, dice, y tú comerás siempre a mi mesa. Qué tremendo, ¿no?
Qué tremendo, es algo digno, ¿no?, de imitar, que podamos ser leales de esta manera, ¿sí? La lealtad dice en medio de problemas y conflictos. Nuestra mejor actitud hacia aquellos con quienes tenemos alianzas en tiempo de problemas es, wow, acá para que aprendamos, dice, nuestra mejor actitud hacia aquellos con quienes tenemos alianzas en tiempos de problemas, viste, bueno, somos amigas, pero hubo un problema y nos peleamos. Pero, bueno, ahora le voy a contar a todos lo que me contó ella. ¿Éramos amigas? ¿Qué éramos? ¿Amigas como esa? ¿Enemiga? Mejor tener una enemiga. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Viste? Bueno, una de las cosas es, para seguir teniendo lealtad, porque no es que soy lealtad, o sea, soy leal hasta que esta persona se porte mal conmigo. Cuando esta persona se porta mal conmigo, me olvidé toda la lealtad. No, eso habla de mí, de ser íntegro en mi corazón y en mis pensamientos. Dice, una de las cosas que tenemos que hacer es callarnos. Dice, no hacer comentarios desagradables. Algo pasó, me callo la boca, no tengo por qué hablar de esta persona. Otro de los puntos es no criticar. Un momento, dice, en que nos volvemos más desleales son con las características físicas o morales de una persona. Dice, un momento en que nos volvemos más desleales son las características físicas o morales de una persona en cuanto criticamos. No sé si se entiende, porque este libro tiene una forma de hacer la construcción de la oración que te marea. Pero lo voy a esto. Dice, cuando nosotros criticamos, o ya sea, quiere decir, a ver, pará. Cuando nosotros criticamos, ahí está, cuando nosotros criticamos es una de las características más feas o más desleales, más allá de las características físicas o morales de la persona. O sea, si yo me pongo a criticar y hablar mal de otro, ¿no? Más allá de lo que yo pueda ver con mis ojos, cómo es esa persona, ¿no?, de la que está criticando, más allá de eso, lo más feo es ver que tiene esa falta de integridad, de decir, está criticando, ¿no? O sea, podemos decir, porque a veces somos de decir, ay, mira, esta persona es así, asá, o tiene estas características físicas, pero es que eso no es tan importante. No importa lo exterior, importa lo que hay en el interior. O sea, que más feo es tener esa actitud, ¿no?, de poder decir, bueno, fue mi amigo, pero yo ahora le doy con un caño, lo estoy criticando. No, eso es feo realmente. Otra de las cosas es no murmurar. Filipenses 2:14. Que se háganlo todo sin murmuraciones ni peleas. De hablar, como dije hoy, ay, pero ¿por qué siempre yo? Siempre tengo que ir yo, siempre tengo que abrir la iglesia yo, ¿por qué no va otro? Claro, están todos panchos en la casa, hasta las 7 de la tarde, 7 menos cuarto, pueden venir corriendo para ahí, yo tengo que ir a las 6 de la tarde, ¿no? Esto de estar murmurando, ¿no? Y se háganlo todo sin murmuración ni peleas. Después dice en Éxodo 16:8, yo lo tomaría como más que una crítica, un chusmerío, ¿no? Pero dice, luego Moisés añadió, dice, el Señor, en Éxodo 16:8 dice, luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, dice, porque él oyó todas sus quejas contra él. No, era queja, era otro ejemplo que yo me refería. Dice, son quejas, ¿no? Cuando empezamos a murmurar y a quejarnos de esto, de otro, como decíamos recién. Dice, porque él oyó todas sus quejas contra él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. ¿Viste? Cuando vos te estás quejando y esto y lo otro, como diciendo, vos criticás al siervo porque el siervo no hizo tal o cual cosa, o lo hizo y lo hizo mal, más que criticar al siervo, estás criticando al Señor. Ojo con lo que decimos. Sí, porque fulanito en vez de haber hecho así, tendría que haber hecho así. Ojo en cómo hablamos y qué hablamos, porque no estamos convenciendo al Señor, te está diciendo, te metiste con Él, te metiste conmigo, te está diciendo el Señor. Te está diciendo esto. Así que ojo con murmurar. Otro punto sería no abandonar en momentos difíciles. Wow.
No abandonar en momentos difíciles. Juan 19:26. Dice, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, ¿no? Y ese es Juan, que está refiriéndose a sí mismo, ¿no? Que Jesús lo amaba a él, ¿no? Pero dice, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Eh? Dice, no abandonar en momentos difíciles. O sea, cuando María estaba triste, porque Jesús ya estaba crucificado, ¿no? Fíjate que Jesús le dijo que lo tenía a Juan ahí al lado, así que no estás sola, le está diciendo, lo tenés a Juan al lado tuyo. Juan no se fue al lado de su madre, ¿eh? Ahí tenés a tu hijo, ¿sí? O sea que él estaba allí en momentos de dificultad, ¿no? A veces tenemos amigos que cuando las cosas están, que las papas vuelan o queman, ¿no? Se toman, y se quiere dar vuelta y no hay nadie alrededor, ¿no? Pasa, hay gente así, ¿no? Pero no importa, no critiquemos, sino que hay gente también, que bueno, de la otra, de la que en momento de dificultad está ahí, ¿no? Está ahí, ¿sí? Otro de los puntos es no ser traidor. Wow, no ser traidor. Dice, Judas dejó en claro, a través de su traición, que no conocía el significado de lealtad, porque lo traicionó el Señor encima por 30 monedas de plata. Wow, tremendo. De que Judas dejó en claro a través de su traición, no ser traidor. Qué tremendo. Otro de los puntos, no divulgar los secretos de otros. Proverbios 25:9. Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confían. ¿Viste cuando dice el famoso buchón? Se enojó y dijo, sí, pero vos me dijiste que... Y ahí lo quema delante de todos, ¿no? Y vos decís, callate, ¿no? Y quemó al que viste que empiezan, porque vos hiciste, porque vos dijiste así, pero decía, ay, no, y ahí nos entramos todas las cosas que pasó, ¿no? Tremendo. Cuando discutas, Proverbios 25:9, cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que te confiaron, que otros te confiaron. Dice, no delatar las fallas del líder o de quien fuera. Otro punto. Y Cam, hijo de Noé, dice, fue ladecido por esta actitud de infidelidad. Y está en ningún lado, no me puso la cita bíblica el estudio. ¡Buah! Pero dice que Cam, el hijo de Noé, fue ladecido por esta actitud de infidelidad. Yo creo que fue cuando Noé, siendo viejo, creo que se refiere a esto, cuando Noé fue viejo, viejito ya, Sem, Cam y Jafet eran los 3 hijos de él, ¿se acuerdan? Y él, resulta que Noé empezó a tomar el jugo de la vid, ¿no? Y ese tiempo se le podía decir jugo de la vid, es el vino, ¿no? Pero no llegaba a ser un vino totalmente, pero tenía alcohol, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se había, la vid ya había fermentado, entonces se había producido alcohol, ¿no? Con cierta graduación de alcohol. Entonces se ve que a Noé le gustó, estaba rico, porque estaba medio dulzón y medio así, no se dio cuenta, empezó a tomar y se emborrachó. Resulta que terminó sin ropas, ¿no? Dice la Biblia. Se cree otras cosas, pero bueno, vamos a pararlo ahí. Entonces dice que como terminó así, dice que supuestamente Cam se acercó y lo vio de esta manera y en vez de callarse, lo dijo, ¿no? O sea, hacia los otros hermanos. Y bueno, fue maldecido ahí Cam, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque es su propio padre, ¿no? De que pudo haber hecho tal o cual cosa y en vez de ese que los otros dos tuvieron una actitud diferente, fueron sin mirar con una tela, ¿no? Con una ropa, ¿no? Con un lienzo, dice, fueron sin mirar y se acercaron a Noé y lo taparon. No, a ver cómo está, no, sino que fueron así y sin mirar, dice, que lo taparon y taparon su desnudez. La diferencia del corazón, ¿no? Que uno se goza y que lo humilla, pero Dios, ojo, porque es duro el Señor, así que ojo con lo que hacemos, ¿sí?
y no delatar, dice, delatar las fallas del líder o de quien fuera, dice acá, el estudio, o de quien fuera. Ojo con estas cosas, ¿no? Porque el Señor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, así te lo digo, así te lo digo. Dice, ¿a quién debemos ser fieles? ¿A quién debemos ser fieles? Dice, a Dios primeramente. Hebreos 11:6, que habla de la fe. Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le gustan. O sea que, ¿qué tengo que hacer yo para agradar a Dios? Es tener fe. ¿A quién debemos ser fieles? ¿A quién debemos ser fieles? Sí, a Dios. Dice, con respecto a sus promesas tenemos que serle fieles. Tener fe. Si somos incrédulos, nos convertimos en desleales al Señor. Ya que sin fe, dice, es imposible agradarle. Él te dijo algo, bueno, creamos. Dice, ¿a quién debemos ser fieles? A nuestros líderes, dice acá. Ahí tenemos Números 12 del 1 al 2. Números 12. Hoy. Números 12. 1 y 2. Y yo me refería a este hoy cuando se me mezclaron las cosas. Dice, María y Aarón, y se hablaron contra Moisés. ¡Uy! Y ellos eran los hermanos. Pero viste que a veces pensamos como es mi hermano, yo puedo hablar, ¿no? De tal cosa, o no sé, ¿no? Sí, porque viste, che, bueno, metió la pata, ¿no? Hizo así, hizo así, este pibe también, ¿no? Y hablamos. Dice, pero María y Aarón, dice, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había elegido Moisés, ¿no? De su esposa estaban hablando mal, Dice, hablaron a causa de la mujer cusita que había tomado Moisés, ¿sí? Porque él había tomado una mujer cusita, ¿no? Y se suponía que, más lo que dicen los estudiosos, ¿no? De que era porque la piel de ella era morena, era oscura, ¿no? Morocha. Y si dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová, dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Pero fíjate que cuando empezaron a hablar mal, ¿no? De Moisés, ¿qué dice ahí abajo en el 2? Dice, y lo oyó Jehová. ¡Chan! O sea que los escuchó el Señor lo que estaban hablando, que lo estaban criticando. Yo creo que ya por leer esto tiemblo. El Señor no les tiró la oreja. Y que si seguimos leyendo vemos que el Señor los castigó y les hizo lepra, les hizo tener lepra. Los tuvieron que echar fuera del campamento. Qué tremendo que por chusma o por criticona te pase eso, porque los puso en evidencia incluso. Después dice que sí, que los curó, que pasó, que se arrepintieron, todo, ¿no? Dice, así María, en el versículo 15, fue echada del campamento. 7 días, dice, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos, y después el pueblo partió de Caserot y acamparon en el desierto de Parán. Pero el Señor les tiró la oreja, les tiró la oreja. Wow, Así que tengamos cuidado. Duele, pero fíjate, mientras estaban, dice, en Haserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Y dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. ¡Pum! Y dice que también debemos ser fieles a nuestro cónyuge, los que estamos casados, a nuestro cónyuge. Y en 1 Pedro 3, versículos 1 y 2, dice, y el versículo 7 dice, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Dice.
Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer, o sea, los esposos, ¿no? Se niegue a obedecer la buena noticia, o sea, el evangelio, porque no conocen al Señor en su corazón, dice, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Eso es un consejo para las que no tienen sus esposos con ustedes, o las que lo tenemos y todavía hay que, ¿no? Pero fíjate el consejo, ¿no? Que dice que entonces, aún cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la palabra, dice, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados, dice, al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. O sea, nosotras debemos ser respetuosas, no burlonas, ¿no? Ay, mira, le tomamos el pelo, lo rebajamos delante de los otros, no, ¿no? Ojo con esas cosas, porque dice que debemos ser respetuosos, respetuosas, ¿eh? Pero dice que a los varones también les dice que sean respetuosos. ¿Para qué? Para que las oraciones del varón no sean estorbo delante de Dios. Porque Dios ve estas cosas. Si vos la maltratás, si vos te burlás, si vos no sé qué es lo que podrás llegar a hacer, Dios está viendo y a Dios no le agrada. ¿Mm? Y quiere decir que aún con tu comportamiento, el Señor te puede escuchar las oraciones. Por eso dice, tratala como es debido. ¿Mm? Como es debido. Y también dice que debemos ser fieles a nuestros amigos. Mira vos, que a veces decimos, sí, pero bueno, será para tanto. No, a los amigos debemos serles fieles. ¿Y a quién también debemos ser fieles? Acá no da ejemplos, pero sí que lo nombra. Pero también dice, ¿a quién debemos ser fiel? A la iglesia. A la iglesia también debemos ser fieles. Y a veces que decimos, bueno, pero no tiene nada que ver, ¿no? No, a la iglesia también tenemos que serles fieles. Y porque la iglesia es parte de del cuerpo, o sea, nosotros somos parte del cuerpo. Mi hermano es parte de mía también, entonces. Entonces es bueno serle fiel también a la iglesia, ¿sí? A ver cuánto falta y qué hora estamos. Es muy, muy tarde ya. A las 9. Acá empezamos. No sé, bueno. Termino con 2 puntitos. Dice, estabilidad. La estabilidad se nutre de las cualidades que se encuentran en la vida de cada trabajador cristiano. La estabilidad, el ser estable. Desafortunadamente, dice, muchos creyentes son extremadamente inestables o volátiles. Volubles, dice acá. Yo le pondría volátiles. Su estado de ánimo cambia con el clima. ¿Viste? Hoy me levanté con la pata izquierda. Hoy llueve y la humedad me pone de mal carácter, mal genio. Pero dice, cambia con el clima, en consecuencia no se puede depender de ellos, dice, no se puede depender de ellos. O sea, que ese que se levantó chiflado, ¿cómo vamos a poner un siervo a trabajar que está con mal humor? Ay, me levanté, no me hablen, estoy enojada, ¿no? No, no se puede depender de estas personas. Sus intenciones son buenas, pero debido a que son emocionalmente inestables, a menudo pierden estabilidad. ¿Mm? Entonces yo me levanto chifladito ese día porque no sé, porque dormí mal, porque no me salió lo que yo pensé que tenía que salir, entonces no me hablen, no quiero escuchar. No podemos ser así. Por eso el Señor va moldeando nuestro carácter, porque quiere sacar esas cosas, ¿no? Pero ya te está hablando, tenemos que ser estables, no podemos dejar el testimonio del Señor por el piso porque hoy no quiero escuchar, porque aparte me peleé con fulanito y no quiero hablar con nadie. ¿No? Hay gente que se pelea con alguien o se enojó con alguien y se enoja con todos. No puede ser, ¿no? No puede ser así el corazón de un siervo, el corazón de un hijo de Dios, ¿sí? Ninguna persona, dice, con un temperamento inestable puede ejercer un ministerio vibrante. Debe haber una coincidencia entre el carácter del ministro y el ministerio. Solo así seremos la iglesia contra la cual las puertas del infierno, escúchate esto, solo así seremos la iglesia contra la cual las puertas del infierno nunca podrán prevalecer. Pero desafortunadamente, sin embargo, ¿no? Las puertas del infierno prevalecen, dice, contra muchos trabajadores cristianos en vista de su vacilación constante.
Por esta razón, no se puede depender de ellos en la obra del Señor. O sea que debemos ser estables, estables. Y también es con referencia, fíjate que habla del carácter, pero habla de la, o sea, de la estabilidad esa emocional, pero también de la estabilidad de la vacilación. De hoy estoy, mañana no estoy. Bueno, hoy estoy en la reunión, pero bueno, mañana tengo un cumpleaños y me las tomo. Me voy al cumpleaños y me olvidé de que la reunión, de la iglesia, de lo que tenía que hacer, de ir a abrir, de ir a cerrar, de prender el ventilador. Me olvidé, chao, punto. Hoy estoy bien, mañana no tengo ganas, no sé, no tengo ganas. Y entonces no estoy en el culto. Esa inestabilidad, ¿cómo después quieren servir al Señor? ¿Cómo queremos servir al Señor? ¿No? Si no soy confiable. Si hoy estoy, mañana no estoy. Yo no te puedo dar un cargo si vos estás y no estás, si hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas, me salió otro compromiso, me voy para allá. No, no, porque el Señor Jesús no fue nunca inestable, no fue nunca con ganas de estar y no estar. Bueno, hoy no quiero ir a la cruz, Señor, yo hoy no subo. Por ahí mañana voy a ver si tengo ganas. No dijo así. Jesús fue responsable en cada una de sus actividades, en cada cosa que el Padre le mandó a hacer, él cumplió, dice. Por eso cuando llegó a la cruz dijo, consumado es. O sea que todo lo había cumplido. Él era estable. Y nosotros debemos ser estables en nuestro carácter, nuestra forma de conducirnos, pero también en no vacilar, no hacer y no hacer, estar y no estar, ¿no? Como la ola del mar, hoy estamos acá y después vamos para allá. No, no puede ser un siervo de Dios de esta manera. ¿Mm? Y después otro de los puntos que tenemos que tener es mansedumbre. Manso, dice, manso es el hombre que no permite que la carne o la voluntad propia se apodere de su espíritu, sino que pone todo su ser bajo la autoridad del Espíritu de Dios, ¿no? Nos enojamos y me convierto en el increíble Hulk. No, ¿no? Me tengo que tranquilizar, no puedo permitir que mi carne supere al Espíritu, no tengo que estar sujeto al Espíritu Santo, ¿sí? Y ahí puedo anotar Mateo 11:29, Mateo 11:29. Dice, por ejemplo, Moisés, con una actitud agresiva, ¿no? Cuando el Señor le dijo, cuando le dijo que vaya, ¿se acuerdan? Estaba cansado y le digo que a veces he tenido que pedir perdón al Señor porque estoy cansada y ya por ahí he hecho algo que no tenía que hacer o decir algo de una manera que no tenía que haberlo dicho. Pero Moisés, ¿no? Le pasó de que el Señor le mandó, ellos pedían agua y el Señor le dijo, bueno, que vaya y que le hable a la piedra, ¿no es cierto? Para que salga el agua, ¿no? Sin embargo, Moisés estaba cansado y en vez de hablarle a la piedra fue y golpeó la piedra con 2 veces, ¿no? Con su bastón de mando, ¿no? Que tenía, su callado, ¿no? En vez de ir y tocar lo que hizo pa, pa, ¿no? En vez de hablarlo, digo, hablarle, lo golpeó porque estaba cansado. Tuvo momentos de mansedumbre ahí, no fue manso ahí. Estaba sacado, pobre Moisés, ¿eh? Estaba sacado, pero ¿sabes qué? Que aún dice el Señor que no le permitió entrar a la tierra prometida. Wow, qué fuerte, ¿no? Haber llevado el pueblo tanto tiempo y no lo permitió ver entrada a la promesa, sino que la pudo ver de lejos. Qué duro, ¿no? Qué duro. Pero sometido al tratamiento de Dios, después el Señor lo fue llevando, dice, fue un varón que fue lleno de mansedumbre, dice, expresando la naturaleza de Dios, expresando la naturaleza de Dios, ¿sí? Así que vemos que el Señor después lo fue, en su misericordia lo fue formando, ¿no? Y vemos que fue un gran hombre de Dios, ¿no? Un gran hombre de Dios este Moisés, ¿Pero por qué? Porque el Señor tuvo que ir moldeando su carácter. Incluso fíjate que no era nada manso, porque también al principio, ¿no? ¿Qué pasó? Él quiso con sus propias manos poner justicia porque había un egipcio que le estaba pegando a un israelita, ¿no? A uno de su propio pueblo. Y se enojó y en vez de quizás dividir o separar, lo mató, ¿no? Entonces no era ningún manso, ¿no? Pero después el Señor lo fue llevando, ¿no? Lo fue llevando y lo fue moldeando. Por eso tuvo 40 años 40 años
en el palacio, ¿no? Ahí fue formado de cierta manera, pero después lo mandó 40 años a, a cuidar ovejas, ¿no? Al campo. Y ahí el Señor lo habrá triturado, ¿no? Lo habrá tratado, lo habrá triturado. ¿No? A los 80 años lo llamó al ministerio de llevar al pueblo de los israelitas, al pueblo, salir fuera de Egipto y ir al camino a la tierra prometida, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Pero todo que el Señor hizo esa preparación, ¿no? De este siervo de Dios, ¿no? Y que el Señor quiere hacer esa preparación en cada uno de nosotros, ¿m? Quiere trabajar en cada uno de nosotros, ¿sí? Y lo está haciendo y lo va a hacer, ¿no? Y lo va a hacer. Así que bueno, dejamos acá, hemos terminado ese capítulo y nos falta un último capítulo y ya vamos terminando este estudio. Espero que les haya gustado. Sé que por momentos era medio como un poquito denso, ¿no? Pero el Señor nos ha hablado, ¿no? Y Él pueda sacar el buen fruto de nuestras vidas. Creo que hoy fue lindo, me encantó, me gustó mucho todo el tema de la lealtad, ¿no? De cómo debemos ser, de perseverar, ¿no? Nos ha hablado al corazón, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra que hablaste a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque vos querés seguir puliendo en nosotros, seguir afirmando en nosotros, seguir forjando, Señor, en nosotros el carácter de Cristo. Señor, perdónanos porque sé que hay momentos que nosotros fallamos, que nosotros a veces hacemos o decimos cosas, Señor, que no están bien, pero Señor, que el Espíritu Santo nos vuelve a hablar y nos vuelve a decir de cómo tenemos que tener este comportamiento para ser tus siervos, Señor, para ser siervos fieles, como dice la palabra. Ven, buen siervo fiel, dice, ¿no? En lo mucho, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Que podamos ser así, llamados de esa manera por vos, que podamos ser llamados fieles, Señor, el día que tú nos llames a tu presencia. Desde ya, Señor, te pido perdón, porque siempre hay algo en el cual podemos haberte fallado, ¿sí? Y vos sabés y nosotros sabemos en qué. Y por eso, Señor, queremos poner nuestros corazones y pedirte perdón. Que tú nos limpies, Señor. Que nos ayudes a ser mejores hijos y también mejores siervos. Señor, quédate con nosotros. Gracias por esa palabra. Gracias porque nos hablas al corazón y porque lo haces porque nos amás. Querés lo mejor para nuestras vidas. Gracias por el trabajo que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor, porque no nos dejas así como hemos llegado, sino que vas trabajando en nuestras vidas para que cada día podamos ser mejores, perfectos y parecidos a Cristo. Esa es la perfección total, parecernos a Cristo. Y eso va a ser cuando vayamos al cielo. Pero, Señor, qué bueno que vayamos permitiéndote hacer en nosotros este tratamiento. Te damos gracias, te alabamos. Te bendecimos. Vos sabés las necesidades que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas. Señor, intervení en nuestros corazones, intervení en nuestras vidas, en nuestras familias. Seas tú, Señor, seas tú obrando. Señor, tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, nuestro escudo, nuestro guía, nuestro Padre Celestial. Por eso, Señor, ponemos en alto tu nombre y te agradecemos por cada cosa que tú estás, a pesar de las dificultades, a pesar de llorar, a pesar de la angustia, del cansancio, del agobio, que vos estás. Renueva nuestros corazones, Señor. Quita todo peso, todo aquello que angustia, quítalo, Señor. Todo cansancio, nos desatamos en esta hora en el nombre de Jesucristo. Y tú nos estés renovando, Señor, como dice tu palabra, que nos renuevas nuestro interior de día en día. Renueva, Señor, porque es tu promesa. Renueva nuestras fuerzas, renueva nuestra visión del corazón, pone ese colirio en los ojos espirituales. Renueva, Señor, nuestra alma, nuestro ánimo, Señor, que se llene del gozo de la salvación. Señor, ven a nosotros, te necesitamos, papá. Te necesitamos, Señor.
Te alabamos en esta hora. Te bendecimos, Señor. Quédate con cada uno de nosotros. Quédate en nuestros hogares. Y aún abraza a aquel que no ha podido estar hoy, Señor. Abrázalo, abrázalo, hazle sentir que es importante que esté, que es importante que para vos, Señor, que es importante para nosotros, que les amamos, Señor, que queremos que estén. Señor, abrázalo. Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.